Dicen cómo están, yo soy Luisi en este de seguros para 20.1 y en esta parte vamos a estar charlando sobre las condiciones generales y cómo contactar al seguro en caso de una emergencia. Como aclaraciones principales e importantes, el responsable por el ELSI debe tener leídas todas estas condiciones generales de prestación de servicio, ya que nosotros somos los intermediarios en la venta de ASIS 365 y debemos tener un conocimiento de lo que estamos ofreciendo a las personas. Y por su parte, el intercambista debe tener acceso a las mismas, un conocimiento y actuar según lo estipulado en estos documentos que se les envían cuando realizan la compra y que van a tener acceso durante toda su estancia en el exterior. Como modo de ejemplo, este es un certificado de asistencia o también llamado póliza. Como verán, está dividido en 4 sectores. En la parte inferior tenemos la descripción de la cobertura y los montos estipulados. En el caso de haber contratado upgrades, también van a figurar allí, en el caso de, por ejemplo, tecnología o preexistencias. Y en la parte superior encontramos los datos del beneficiario, el periodo de vigencia, el país, la edad, el pasaporte y el número de certificado de asistencia. Y en la primera parte vamos a tener todos los medios de contacto para poder comunicarnos. Encontramos teléfonos, WhatsApp, Skype, email. Entonces, también en la página de ASIS 365, la página web, encontramos estos medios para poder comunicarnos. ¿Cómo actuamos entonces frente a una emergencia? Nos pondremos en contacto por alguno de todos los medios facilitados con la central de emergencia. Siempre, en primer lugar, nos vamos a comunicar con la central para luego proceder a lo que se deba hacer. ¿Qué voy a necesitar para este trámite, llamar y comunicarse con la asistencia? El número de certificado, que lo encontramos en la póliza, aquí arriba. Vamos a necesitar un número de contacto de donde se encuentra la persona. Obviamente estamos hablando en carácter de que el IPI está haciendo esta llamada, no nosotros. Va a tener que proporcionar cuál es el código de área, por ejemplo, en Argentina es más 54. Datos del lugar donde se encuentra, la dirección, la calle, el número de la ciudad, el país e información sobre la naturaleza del problema. ¿Qué pasa si la naturaleza del problema no le permite comunicarse antes con la central de emergencias que lo va a guiar en su proseguir? En este caso, dentro de las 24 horas, la persona, el IPI, digamos, o a un acompañante o alguien del centro asistencial va a tener que comunicarse con la central de emergencias para dar aviso de lo que sucedió. De esta manera, el centro asistencial se va a poner en contacto. En este caso la central de emergencia se va a poner en contacto con el centro asistencial, es decir, donde están realizando la asistencia, y de esta manera van a poder seguir con la prestación y los procedimientos que tengan que suceder. Importante tener en cuenta que los servicios de asistencia médica a ser brindados por la empresa se limitan a tratamientos de urgencia, de cuadros agudos y están orientados a la asistencia en viaje de eventos súbitos o imprevisibles, donde se haya diagnosticado una enfermedad clara, comprobable y aguda que impida la normal continuación de un viaje. Y por la misma razón no están diseñados ni se contratan ni se prestan para procedimientos electivos o para adelantar tratamientos u otro tipo de procedimiento de larga duración. Y en este caso, toda asistencia a tratamiento cesará y no será responsabilidad de la empresa una vez que el beneficiario se encuentre en su país de residencia. Lo vamos a profundizar más adelante. Algunos conceptos a tener en cuenta. ¿Qué significa un accidente? Un accidente es considerado un evento generativo productor de un daño corporal que sufre el beneficiario, causado por agentes extraños, fuera de control y en movimiento, externos, violentos y visibles. Siempre que se mencione el término accidente en las condiciones generales, se te entenderá que la lesión o dolencia resultante fue provocada directamente por tales agentes e independientemente de cualquier otra causa. ¿Qué significa central de emergencias u operativa? Es la oficina que coordina la prestación de los servicios requeridos por el beneficiario con motivo de su asistencia. ¿Qué significa circunstancias excepcionales y o de fuerza mayor?
todas aquellas situaciones extraordinarias de presentación infrecuente indicadas en la cláusula C8 de las condiciones generales y particulares a profundizar con la lectura en qué momento se considera fuerza mayor. ¿Qué significa congénito? Que esté presente o existente desde antes del momento de nacer. ¿Qué significa crónico? Todo proceso patológico continuo y persistente en el tiempo mayor de 30 días de duración. ¿A qué se refieren con departamento médico? Es el grupo de profesionales de la salud que prestando servicios de supervisión, control y o coordinación para la empresa intervienen y deciden en todos aquellos asuntos y o prestaciones brindadas o a brindarse en virtud de las presentes condiciones generales y que están directa o indirectamente relacionados con temas médicos. ¿A qué se refiere con beneficiario? Es la persona que figura en el certificado de asistencia como beneficiario de los servicios descritos en el contrato de adhesión formalizado. ¿Qué son consideradas las prestaciones complementarias? Son los análisis, radiografías, exámenes y o especiales y prácticas médicas o estudios que sean autorizados por la central de emergencia, siempre que sean autorizados. Dolencia y afección hace referencia a los sinónimos de, es sinónimo de enfermedad a todos los efectos. Entonces, siempre que hablemos de una dolencia o afección, estamos hablando de enfermedad. Se considera enfermedad aguda el proceso corto y relativamente severo de alteración del estado del cuerpo o alguno de sus órganos que pudiera interrumpir o alterar el equilibrio de las funciones vitales, pudiendo provocar dolor, debilidad u otra manifestación extraña al comportamiento normal del mismo. No incluye persistencias ni exclusiones. Vamos a ver más adelante qué significa preexistencia. La enfermedad repentina o imprevista es una enfermedad pronta, intensada, no prevista, contraída con posterioridad a la fecha de inicio de vigencia del certificado o a la fecha de inicio del viaje, la que sea posterior, es decir, después. No incluye persistencias ni exclusiones. Veremos más adelante. ¿Qué es un deducible? Es un monto fijo y determinado que será a cargo del beneficiario y deberá ser abonado por este al momento de brindársele la asistencia, en concepto de pago inicial obligatorio por los gastos de dicha asistencia que dicha asistencia origine. Si el certificado de asistencia contratado por el beneficiario contempla o un deducible o franquicia, deberá abonar el monto indicado como deducible o franquicia para cualquier tipo de servicio. En caso de utilizar una segunda vez asistencia, se deberá volver a pagar. Esto obviamente es el primer paso, digamos, cuando tengan que hacer uso, en el caso de que tenga este deducible, van a tener que poner ese monto y luego realizar la atención. ¿Qué significa enfermedad preexistente? Es todo proceso psicopatológico que reconozca un origen o etiología anterior a la fecha de inicio de la vigencia del certificado de asistencia o del viaje, y que sea factible de ser objetivado o a través de métodos complementarios de diagnóstico de uso habitual, cotidiano, accesible y frecuente en todos los países del mundo, incluyendo pero no limitado a resonancia de Doppler, resonancia nuclear magnética, cateterismo, CT scan, etc. Una enfermedad preexistente es algo que el intercambista ya lleve consigo mismo antes de comenzar la vigencia de la asistencia al viajero. Por ejemplo, diabetes o algún problema cardíaco, pero que surja en destino, es considerado como algo preexistente, algo con lo cual ya va el voluntario o el intercambista a realizar la experiencia a otro país. Se considera recurrente el regreso a la misma enfermedad luego de haber sido tratada, usualmente 3 o más veces durante un año calendario. Esas enfermedades o esas patologías que vuelven siempre a aparecer. ¿Qué es un upgrade? Son servicios adicionales que se pueden agregar a los planes de servicio básico o plus. Al agregar un upgrade a la cobertura, los montos no son acumulativos a la cobertura del plan básico. Las sumas aseguradas figuran en los planes de la empresa. No obstante, en caso de accidente que involucre a más de un beneficiario, es decir, un evento múltiple, la responsabilidad máxima por todos los certificados de asistencia afectados del evento no será mayor a la establecida en el caso del monto máximo global en caso de evento múltiple, donde se ven afectadas más personas. ¿Qué es el monto máximo global?
es la suma de gastos que la empresa abonará y o reembolsará al beneficiario por todo concepto y por todos los servicios brindados en virtud de las presentes condiciones generales y particulares. Es decir, es la cobertura máxima que la asistencia les va a brindar con el producto que han adquirido. Más de ese monto, la asistencia no va a brindar. Es el monto máximo global. Asimismo, también tenemos el monto máximo global en caso de evento múltiple, que es la suma de los gastos que la empresa abonará a todos los beneficiarios afectados en caso de un mismo evento que provoque elecciones o el fallecimiento de más de un beneficiario. ¿Qué significan las consultas médicas? La cobertura va a cubrir las consultas médicas, que es decir, asistencia en caso de accidente o enfermedad aguda e imprevista, producida una enfermedad o lesión que imposibilita la continuación normal del viaje del beneficiario. Este podrá utilizar sin cargo alguno los servicios de los profesionales y o establecimientos sanitarios que en el caso les sean indicados y o autorizados por la central de emergencia. Las enfermedades benignas y heridas leves que no imposibiliten la continuación normal del viaje no darán lugar a esta asistencia, aunque el beneficiario podrá solicitar el reembolso de gastos por él efectuados con motivo de la misma. En caso de que esté explícitamente aclarado dentro de las características del producto adquirido, todas las afecciones crónicas o persistentes o congénitas o recurrentes, conocidas o no por el beneficiario. Acá vuelvo a recalcar lo que dije, por ejemplo, del caso de enfermedades o de un ataque al corazón, casos extremos, es algo no conocido por el beneficiario, pero se considera como algo preexistente, están expresamente excluidas, así como también sus consecuencias, secuelas directas o indirectas y o complicaciones, aun cuando estas consecuencias aparezcan por primera vez y durante el viaje. La atención por especialistas se prestará una vez aprobada por la central. La asistencia médica por enfermedades preexistentes se recomienda dar la cobertura y en el caso de que el intercambista le manifieste que va a ir con una enfermedad, se recomienda agregar el plus del upgrade, que cubra un mayor monto para enfermedades preexistentes. Los exámenes médicos, cualquier tipo de examen médico, el ingreso o durante la asistencia, ya sea por hospitalización o ambulatorio en caso de enfermedad y o accidente, deberá ser informado a la central de emergencias. Medicamentos, la empresa se hará cargo de los gastos de medicamentos recetados por su equipo para la afección que diera lugar a la asistencia del beneficiario durante la vigencia del plan y hasta los límites indicados en el plan adquirido. A tener en cuenta siempre de, como decíamos, llamar a la asistencia y esperar la confirmación y autorización para poder realizar, en este caso, por ejemplo, los exámenes médicos. En el certificado de asistencia, el que vimos al principio, van a poder tener el detalle de toda la cobertura. Estos son los distintos ítems en los cuales van a tener distintos montos de cobertura según el plan que han elegido. Incluye, por ejemplo, odontología de urgencia, traslado de familiar por hospitalización del beneficiario, asistencia médica por enfermedades no persistentes, la principal, asistencia, extravío de documentos o de equipaje, etc. Aclarar que las conversaciones y las llamadas que se estén dando la empresa, se reserva el derecho de realizar las grabaciones y auditar las conversaciones telefónicas que estime necesarias para el buen desarrollo de la prestación de sus servicios. El beneficiario expresa conformidad con la modalidad indicada y la eventual utilización de los registros como medio de prueba en caso de existencia de controversias respecto a la asistencia prestada. Esto básicamente, todo lo que se hable o se informe por WhatsApp o por mail va a quedar grabado. ¿Qué excluye la cobertura? Excluye enfermedades crónicas o persistentes, como lo habíamos mencionado anteriormente, enfermedades endémicas o epidémicas, riña, huelga o tumulto, actos ilegales o dolosos, suicidio, drogas, narcóticos y afines, viajes aéreos, gestación y partos, enfermedades mentales y o afines, algunas enfermedades o dolencias excluidas, así como sus consecuencias y complicaciones, por ejemplo, enfermedades del corazón, diabetes, renales, hernias, cáncer, etc.
VIH, prótesis o similares, y gastos o atenciones no autorizadas. Son más las enfermedades, así que se recomienda leerlas. ¿Cómo se procede a un reintegro? Al regresar del viaje, si corresponde, se deberá dar aviso del reintegro con un tiempo máximo de 30 días corridos desde la fecha de vencimiento del certificado de asistencia, y para ello deberá completar el formulario de reintegro y enviarlo a la oficina de reintegros vía mail. Si el formulario no está completo con todos sus campos, no se puede proceder al reintegro. No hay que dejar formularios sin ningún espacio a completar, y no se procesarán reintegros que presenten las siguientes condiciones, es decir, no contar con la documentación que avala la solicitud, según el caso, como ser comprobantes de pago, facturas, recibos legales, denuncias policiales, denuncias en aerolíneas por pérdida de equipaje, y todos aquellos reintegros presentados luego de los 30 días corridos después del vencimiento del certificado de la asistencia. ¿Cómo se realiza un reintegro? Hay que descargar el formulario de reintegro en la página web, o se lo podemos enviar también a los hippies. Nosotros tenemos acceso en las carpetas de Drive. Hay que completar el formulario de reintegro en su totalidad, contestando todos los espacios y campos para que puedan procesar el reclamo, y adjuntar todos los documentos originales que hayamos traído del destino, es decir, informes médicos, facturas, recibos, comprobantes de pagos, denuncia, etc. Y toda documentación que respalde los hechos. Y en último lugar, enviar el formulario de reintegro junto con los comprobantes escaneados que se vean nítidamente a el mail proporcionado. Acá tenemos un ejemplo del reintegro. Al principio explica cómo se lo realiza, cómo se procede, el formulario para llenar con todos los datos, y la declaración de todo lo que sucedió con fecha, aclaración de quién está firmando y quién está realizando y requiriendo el reintegro. ¿Cuál es el proceso de reintegro? Será procesada dentro de los 60 días desde que se llega al formulario. En caso de necesitar información adicional, se le va a solicitar por mail de que lo envíen. Los reintegros se pagarán con moneda local del país de residencia del beneficiario, en este caso con pesos argentinos, o en el caso de un trainee del exterior, en la moneda de su país. El tipo de cambio de moneda es el cambio oficial del día del efectivo pago del gasto a reintegrar, en el caso de tener que ser en dólares o en otras monedas. También la elección y disposición de la empresa, los reintegros podrán pagarse en dólares estadounidenses si lo permiten las normativas legales del país de residencia del beneficiario. El pago lo realizaremos al beneficiario del certificado de la asistencia, a menos que el beneficiario en el formulario de reintegro autorice por escrito el pago a otra persona, para lo cual deberá informar todos los datos del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Se le va a reintegrar a la persona que fue beneficiaria, es decir, a el trainee Juan. En el caso de que Juan no quiera que se le reintegre a él y se lo haga a otra persona, por ejemplo a su papá, va a tener que dejar por escrito de que él delega y autoriza a que se haga el reintegro a su papá, por ejemplo. Cuando el beneficiario realiza un reintegro, deberá tener en su poder todos los comprobantes originales de los gastos, como veníamos diciendo hoy, y van a ser auditados para evaluar el reintegro. Como último, volverlo a traer, los responsables del SIB tienen que leer estas condiciones generales, que las encuentran en la página web, también en el grupo de WhatsApp y en la carpeta de Drive. Es el documento de más de 40 hojas donde especifica y profundiza todo esto que venimos hablando. Obviamente esto es un resumen, se recomienda leerlas en profundidad para tener mejor conocimiento y poder asesorar mejor a los intercambistas. Y a su vez, como decíamos, el intercambista va a tener acceso a las mismas, se las envían por mail, conocimiento y actuar según lo estipulado. Finalmente, podemos aproximar el procedimiento brevemente en los seminarios que brindamos, explicando a grandes rasgos esto de que tienen que llamar a la central, de que si no pueden llamar lo tienen que hacer dentro de las 24 horas, tienen que esperar las confirmaciones y las autorizaciones, las guías de a dónde ir, cómo proceder por parte de la central de emergencias, y también cómo gestionan un reintegro en el caso de necesitarlo una vez que regresan al país. ¿Preguntas? Allí están mis datos. Gracias, chicos.